Bueno, 18:31. Se va a estar llevando a cabo una jornada organizada por el Instituto Elevan, que es el estudio y legado en valores nacionales. Está presidido a nivel nacional por el coronel mayor retirado Gabriel Camili, a quien hemos sacado en una oportunidad hablando de la presentación de un libro sobre la guerra de Rusia a Ucrania. Y bueno, se va a estar llevando a cabo en Pellegrini, en el 245, donde funciona el Instituto Elevan. Va a ser el viernes 18, 19 a 21 y el sábado 19 de 9 a 12:30. Ahí enfrente del Politécnico, ¿no? Para ubicarse mejor. El organizador de la jornada a nivel Rosario es Carlos Alberto Robledo, del Instituto José Manuel Estrada, y está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por esta participación en tu programa. No, gracias a vos por atendernos. Pensaba cuando venía a la radio, pasamos de una visión también a colación de lo que sucedió con el 12 de octubre, que para aquellos que no están al tanto, el gobierno nacional sacó un video hablando de Día de la Raza, contrario censo de lo que hablaba el kirchnerismo, de Día de la Diversidad Cultural, etcétera, etcétera. Digo, pasamos de una visión donde los indios eran buenos, eran bellos, esbeltos, hacían todo bien, a una visión donde, y los españoles eran malos, asesinos, etcétera, durante el kirchnerismo, a una visión donde los españoles son todos buenos, hacen todo bien, vinieron a salvar a América y los indios son malos. ¿Se lo puede entender así o hay algún camino intermedio entre esas dos visiones? Mirá, yo creo que son dos extremos, ni leyenda rosa ni leyenda negra, la verdad histórica. Mm, Y la verdad histórica es que España trajo aquí la cultura grecolatina, hispánica, se fusiona con el elemento nativo y tenemos, si vamos a hablar de valores compartidos, la unidad de la fe cristiana, el mestizaje, porque ujú. nunca fuimos racistas y eso lo debemos a España. Se terminó el canibalismo, se terminó también la diversidad que terminaba siendo y era históricamente enfrentamientos tribales. Ujú. Carlos, ¿nos escuchás? ¿Lo hemos perdido, Carlos? ¿No? ¿Carlos? Justo que estábamos en el fragor de este tema interesante. Bueno, ahí vamos a tratar de retomar contacto con Carlos Robledo. ¿Lo llamamos nuevamente? Lo llamamos nuevamente, decíamos, jornadas sobre la hispanidad en el litoral argentino, viernes 18, 19 a 21 y el sábado 19 de 9 a 12:30. Pellegrini 245, enfrente de el Politécnico, ¿no? El Colegio Politécnico. Avíseme usted cuando lo tengamos. Carlos, ahí nos escuchás. Sí, 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 los escucho muy bien. Bien, bien. Sí, bueno, decíamos, se está generando otra visión. Vos decís que no hay que caer en los extremos. Para nada, ni leyenda rosa ni leyenda negra. Hay que ir a la verdad histórica desapasionadamente, lo cual no es fácil. Hay muchos intereses contrapuestos y hay que descubrir acá que si España trajo algo y también hubo una riqueza nativa, Ujú. eso permitió una síntesis superadora, permitió el mestizaje, la unidad de la lengua, permitió una diversidad de culturas dentro de las mismas naciones que hoy conocemos, Ujú. todos aunados también por la unidad de la fe cristiana. Esto hay que reconocerlo, esto hay que decirlo, porque la España, no la de los Borbones, sino la de los Austrias, la que llegó acá, enviada por Isabel la Católica, Ujú. hacía bautizar a los indios, con lo cual elevaba su dignidad humana. Por eso para Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II, no había esclavos y Ujú. los abusos esclavistas de algunos españoles eran severamente castigados. También, claro, Esto hay que decirlo. a eso iba. Hubo muchos asesinatos. No sé si hablar de genocidio, como se hablaba en algún punto, de algo preparado, o sea, es algo preparado previamente para matar gente, pero sí hubo bastantes asesinatos, digamos, ¿no? Por parte de los españoles. Sí, sí, lo que pasa es que hay que pensar que la leyenda negra sobre España, yo le digo a veces a los jóvenes, ¿cómo te das cuenta que te colonizó el imperio anglosajón? Mm, Y te das cuenta porque odias a España.
porque donde verdaderamente hubo racismo y eliminación sistemática del indígena fue en el norte. Claro. De tal manera que si uno hace un relevamiento en Perú, en México y en otros países hermanos, nos damos cuenta que acá no hubo ningún genocidio sistemático. Inclusive el mismo Eduardo Galeano, en el último reportaje de su vida, confesó que él no volvería a escribir Las venas abiertas de América Latina porque no era un libro de historia. Dijo, yo no soy historiador. Claro. Por tanto, hay que tener cuidado con estas cosas donde no prima la razón, sino muchas veces la emoción o la ideología, ¿no? Tenemos que... Esta visión hispanista, digamos, o de rescate de lo hispánico, ¿se podría haber dado, entiendo que ahora está en boga, se podría haber dado sin que ganara Milei, digamos, o que haya ganado Milei posibilitó esto, digamos, porque antes de Milei uno no conocía esta visión, o entiendo que existía, pero estaba reducida a ciertos grupos más sectarios de intelectuales, de Marcelo Gullo, otros intelectuales, pero que no son ultra populares en la Argentina, no digo en el mundo. Pero hoy en día sí se está popularizando esta visión e incluso ¿cómo se llama? La avala al gobierno nacional. ¿Esto podría haber pasado sin Milei? Mirá, yo creo que no, y no hace falta ser mileísta, porque el caso de Marcelo Gullo es un caso patente de un peronista que antes de Milei parecía que clamaba en el desierto con esta verdad histórica de la madre patria. Uh-huh. Imagínate vos que nosotros esta jornada del 18 y 19 vamos a hablar del pensamiento nacional, del 12 de octubre en Juan Manuel de Rosas, en Irigoyen, en Perón, en otros autores nacionales. Vamos a hacer referencia a la deuda externa como una forma nueva de esclavitud. Claro. Y esto lo podemos plantear porque tenemos una concepción hispanoamericana de nuestros pueblos. O Bien. sea que no nos queremos ir ni para la izquierda ni para la derecha, queremos un poquito ser sensatos en este punto y darnos cuenta que nos quieren dividir de afuera y acá tenemos que plantar un 12 de octubre de encuentro, de diálogo y de mirar hacia adelante. Bien, van a participar el doctor Pablo Yurman, también historiador, Jorge Ripán, historiador, abogado, Román Felipelli, licenciado en Ciencias Políticas, Héctor Giuliano, experto en la deuda externa, vos también, Luis Roldán, etcétera, etcétera. ¿Cómo se participa? ¿Es abierto al público? ¿Tiene algún costo? Totalmente abierto al público, totalmente abierto al público. Los esperamos el viernes 18 a las 19 horas, si puede ser un ratito antes para facilitar las inscripciones, en Pellegrini 245. Ahí la inscripción es casi simbólica, son 2.000 pesos, pero tiene que ser un piso de decoro, ¿no es cierto? Por eso le hemos puesto ese valor, te diría a esta altura de la inflación, simbólico, ¿no? Bien. Y pueden participar tranquilamente, vamos a tener un café de por medio entre los panelistas para poder conversar abiertamente. El día sábado arrancamos a las 9 de la mañana con la misa, como acontecimiento religioso. Luego nos vamos a meter en la ideología woke, porque nos parece una cosa difusa, pero me parece relevante. Hay muchos signos de discordia y nosotros tenemos que apuntar a la unidad. Y finalmente el doctor Luis Roldán va a hacer referencia el sábado acerca de la vocación inconclusa de la Argentina. Argentina pareciera que en el eje de Hispanoamérica tiene una vocación que todavía no logra plasmar. Fíjate vos lo que es que hemos cantado Los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y eso tiene un eje hispanoamericano de conciencia de nación, de conciencia de independencia, de una nación que quiere ser independiente y ayudar a otras. Hacerlo también. Bueno, viernes y sábado, Pellegrini 245, jornada sobre Hispanoamérica en el litoral argentino. Gracias por el contacto, Carlos. Gracias a vos, Antonio. Un saludo grande a tu audiencia. Adiós.